se queda y se queda con más poder del que tenía. Se incorporan a la mesa Julio Sequeiros, muy buenas noches. Hola, Fernanda. Ninguna sorpresa te llevaste con la mami Merkel, ¿no? No, al revés, me quedé muy tranquilo y muy sosegado. ¿Ah, sí? Sí. Porque el que sucedan cosas que ya estaban previstas... Ah, bueno, por una vez que... da, a mí por lo menos, me da mucho sosego y mucha tranquilidad. Don Manuel Lago, muy boa noite. Boa noite. Ti estás igual de tranquilo que... No, eu sigo igual de preocupado que antes de ser Rosa Venezuela. Bueno, vamos a hablar enseguida de esas elecciones en Alemania y sobre todo de las consecuencias que la reelección de Angela Merkel va a tener para toda Europa, para los equilibrios con los que siempre ha funcionado el viejo continente y también para la economía española. Uxía Rodríguez nos va a contar más cosas. Adelante, Uxía. Fernanda, como veíamos, Merkel se queda, continúa siendo la mujer más poderosa de Europa. Su aplastante victoria en las elecciones federales alemanas la afianza más que nunca en la Cancillería. Su Unión Demócrata Cristiana se ha quedado al borde de la mayoría absoluta al lograr el 41,5% de los votos y 311 escaños, un resultado histórico que supera en 8 puntos al conseguido en los comicios de 2009. La segunda fuerza política del país será el socialista SPD, con casi el 26% de las papeletas y 192 escaños. En el Bundestag se sentarán también la izquierda y los verdes, con 64 y 63 diputados cada uno. La derecha euroescéptica, representada por Alternativa por Alemania, se ha quedado a pocas décimas de conseguir asiento. Angela Merkel no podía esta vez disimular su ilusión. Pocas horas después del cierre de los colegios comparecía para reconocer que el de la CDU había sido un superresultado. Wir können uns heute alle freuen, das ist ein super Ergebnis. Ich möchte als erstes den Wählerinnen und Wählern danken, die der Union ein so überragendes... El resultado de Merkel es histórico por varias razones. Es el mejor obtenido por la CDU desde 1990 en aquellas elecciones conocidas como las de la reunificación. Helmut Kohl logró el apoyo de algo más del 40% de los votantes. Además, se ha quedado a muy poco de conseguir una mayoría absoluta que no se ha repetido desde 1957, pero por si fuera poco, la canciller se ha convertido en el primer líder de un gran país europeo que sobrevive a la crisis y revalida su gobierno en unas elecciones. Esta es ya su tercera victoria consecutiva y la más aplastante de todas. Pero Merkel no es la única que ha hecho historia. El que hasta ahora era su socio de gobierno, el Partido Democrático Liberal, también ha logrado todo un hito, pero en este caso negativo. Los liberales pasarán de estar al mando del país a no sentarse siquiera en el Bundestag. No han logrado el 5% mínimo para entrar en el Parlamento alemán. Todo un batacazo para un partido acostumbrado a ser bisagra en la política germana y que ha estado presente en casi todos los ejecutivos desde 1949. Su líder, Philipp Rösler, y su equipo ya han dimitido. Los resultados electorales, avalados por una participación del 73%, dejan a Merkel más poderosa que nunca, pero con la necesidad de lograr un socio de gobierno que no quiere, si no quiere tener que pactar cada una de sus iniciativas. La opción de repetir socios ha quedado frustrada, como veíamos, por la debacle de los liberales, así que la CDU tendrá que elegir entre 3 novias. La más improbable es la izquierda más radical, poco dispuesta a pactar y que prefiere una labor de oposición. Los verdes serían otra opción, aunque la alternativa más probable es una gran coalición con el segundo partido más votado, el Partido Socialdemócrata. Merkel y los socialdemócratas ya formaron un tándem entre el 2005 y el 2009. La canciller ha descartado hoy gobernar en solitario y, aunque ha asegurado que no tiene prisa, ya ha tendido algunos puentes. Ich hatte einen ersten Kontakt mit dem SPD-Vorsitzenden, der allerdings verständlicherweise, will ich ausdrücklich sagen, darum gebeten hat, dass die SPD erst ihren Konvent am Freitag durchführt. Con la vista puesta en ese futuro gobierno y en sus políticas, líderes mundiales y representantes de todos los países han felicitado ya a Merkel. Rajoy ha enviado un telegrama a la canciller prometiendo que España será un firme aliado. Desde nuestro gobierno no ocultan que la victoria de Merkel les gusta. El triunfo de la canciller Merkel es, desde el punto de vista mío, como miembro de un partido, una alegría. Desde el punto de vista de la política europea, creo que es una buena noticia que hayan acabado las elecciones y que haya ganado la canciller Merkel. La victoria de Merkel y la ratificación de sus políticas se ve de manera muy distinta en los dos principales partidos españoles. Las número 2 de PP y PSOE hacían una valoración muy distinta de los resultados alemanes.
El hecho de que los alemanes hayan votado por una estabilidad económica, una estabilidad política y una estabilidad social, yo creo que nos anima aquí, desde el Partido Popular, a seguir trabajando. Compartimos los mismos y las mismas ideas, los mismos principios con la CDU alemana. Confío que la fortaleza que la canciller ha obtenido en estas elecciones le permita también fortalecer el proyecto europeo y le permita esta fortaleza acelerar los cambios que son imprescindibles en el contexto comunitario. Toca analizar, Fernanda, esta victoria que no solo va a afectar a Alemania. Pues efectivamente, sospecho que va a afectar a muchos otros. Julio, había quien decía que después de estas elecciones Merkel estaría en condiciones de levantar un poco la bota del cuello del sur de Europa. ¿Pronosticas que esto vaya a ser así o no? ¿Es una cuestión de que ya cree que lo que hay que hacer es lo que hay que hacer? Lo que va a pasar a partir de ahora es más de lo mismo y probablemente con una mayor energía que la que hubo hasta ahora. O sea, lo contrario de lo que se decía que podía pasar. De lo que se decía. Es decir, a mí me da la impresión, esto visto desde, o sea, lo que está pasando en el sur de Europa ahora, visto desde Alemania, significa una cosa muy sencilla, que cuando dejamos de apretar o dejamos de presionar a los países del sur, ralentizan el cumplimiento de sus compromisos e incluso, digamos, llegan a estar francamente en el borde. Es decir, el caso es España hoy. Es decir, el año pasado tuvimos 7,1 de déficit público durante todo este año y es, digamos, una de las consecuencias de la campaña electoral en Alemania. Se ha relajado, digamos, la presión sobre los países del sur y es muy probable que este mismo año tengamos también otro 7% de déficit. Lo cual, digamos, plantea dos problemas nuevos. Uno, que se perdió un año en lo que significa la reducción del déficit, porque es el que tuvimos el año pasado, y que para cumplir nosotros teníamos que haber pasado del 7 al 6,5, cosa que no hemos hecho. ¿Y ese nuevo impulso que tú pronosticas que se va a producir como consecuencia de la victoria contundente de Merkel, del fortalecimiento de la filosofía y del proyecto de Angela Merkel, de las recetas que ella cree que hay que aplicar para salir de la crisis, ¿en qué se va a traducir en el caso de la economía española? Para ser franca y clara, ¿por dónde nos va a venir el siguiente hachazo? Pues muy probablemente por las pensiones, y es muy probable que por la sanidad también. Y por el sueldo de los funcionarios también. Más recortes, más bajadas de sueldo de funcionarios. Por un lado, ¿sanidad? ¿En qué sentido? ¿De que van a salir cosas de la prestación pública? Y en las prestaciones farmacéuticas, incluir un principio que ellos tienen muy claro, que es el principio de la corresponsabilidad. Es decir, hay que incrementar la responsabilidad de los ciudadanos en lo que significa la financiación de los servicios públicos, servicio por servicio, no solamente a través del pago de impuestos. Y después lo que probablemente también es posible estamos ahora a finales de septiembre y que muy probablemente ocurre en lo que queda de año o muy a principios del año que viene, es otro incremento en los impuestos, ¿no? Manuel. En parte coincido con Julio, en parte non. Eu creo que hai dous planos. Eu creo que na política europea vai haber un xiro, unha relaxación. Europa está renqueando desde fai 5 anos, Holanda, Francia, non só os países do sur, están en recesión, Alemania está con un crecimiento débil e eu creo que esta constatación de que a austeridade por sí mesma non sirve para relanzar a economía europea, que ve como a economía norteamericana, por poner un exemplo, ou mesmo a economía de Gran Bretaña, que está na Unión pero non está no euro, crece moito máis. E eu creo que eso vai levar a un cambio máis expansivo, de menos austeridade no que é o conxunto da política europea. Sin dúbida, supoño que falaremos, se hai un goberno de gran coalición, de gross coalition, no que o Partido Socialdemócrata asumiría con probabilidade temas de política exterior, eso implicaría, sin dúbida, un acordo neste sentido. Pero eso é compatible co que decía Julio. Creo que Merkel, o capital financiero alemán, ten definido un plan para o sur de Europa, para España, ese plan da devaluación interior, que implica impoñernos aos ciudadanos do sur recortes
no que en Alemania se chamou a Agenda 2010 de Schröder, no? E iso pasa pues, por reducir os salarios, reducir as pensións, reducir as prestacións públicas, incrementar os impostos, digamos, facer unha devaluación do país, que a idea de que con eso se recupera a competitividade. E eu creo que esas dos patas son compatibles. Miguel Anxo Murado, moi boa noite. Boa noite. Bueno, sociolóxicamente, Miguel Anxo, que significa e por que os alemáns lle deron esta victoria a Angela Merkel? Para algúns inesperados polo grosso da victoria. Bueno, a verdade é que non é tan sorprendente, era o que viñan anunciando todas as enquisas, pero, bueno, fundamentalmente a razón é que é unha persoa que fai moi pouco, é dicir, é bastante inmobilista e, por tanto, equivócase pouco. As reformas cas que normalmente se acredita ao seu talento, a súa estatura como estadista, realmente son reformas que, como se acaba de decir, fixo Schröder, é dicir, ela realmente non é autora, digamos, da política económica alemana actual. Entón, cal é o seu mérito? Pois o seu mérito é ser flexible. A nós non nos parece así, porque vemos nada máis a cuestión desde o punto de vista europeo, de como se comporta cos países do sur de Europa, pero dentro da Alemanha ela é suficientemente dúctil para adoptar as políticas dos demais partidos. Colleu o que lle interesou do Partido Liberal, colleu o que lle interesou dos socialdemócratas. Entón, iso que os alemáns aprecian nela, unha persoa que non ten unha ideoloxía totalmente definida, é conservadora, por suposto, pero pode facer unha política social liberal se lle cadra, e por outra parte unha persoa que non corre ningún risco. Nese sentido, como dicía, é un pouco inmobilista. Pero pudo influir tamén a sensación para o votante alemán, digo, dese papel de árbitro que parece que toda Europa temos asumido que está xogando a Alemania, nomeadamente ela, Angela Merkel? Que sintan que eles que son importantes dentro do concerto. É que as reformas europeas que se van facer, a cuestión da unión bancaria, etc., teñen que facerse despois da crise. Esa é a idea que ten Angela Merkel e por eso está retrasando todo, e esa idea que teñen os seus votantes. En eso, ademais, vese que hai un consenso nacional en Alemanha. A proba é que os euroescépticos non conseguiron un resultado bo. Eso quere decir que ela convence os euroescépticos tamén, porque está claro que en Alemanha hai euroescépticos tamén, como hai en todas partes. Entón, ela tamén, en ese sentido, adopta elementos do euroescepticismo. Por outra parte, sen embargo, ten claramente un discurso europeísta. O que pasa é que é dun europeísmo moi duro para nós, moi difícil, e que ademais non nos resolve os nosos problemas, aplaza as grandes reformas de Europa, a suposta unión política ou económica para máis adiante, realmente para despois da crisis, porque, bueno, como sabemos, os alemáns teñen medo de pagar eles a crise. Vai ter máis poder Merkel en Europa do que xa tiña ata agora como consecuencia destes resultados? Eu penso que ela non ten vocación de ter poder en Europa como tal. Ten poder porque Alemanha é o motor da economía europea, pero ela non ten esas cosas que se din ás veces do Cuarto Reich, etc. Penso que non teñen sentido. Ela non ten esa aspiración. O que ten a aspiración é de protexer a Alemanha dentro desta crise do euro, dentro desta crise europea. E iso o que ela fai. E logo, dentro da propia Alemanha, é importante lembrar que o sistema alemán está pensado especificamente para impedir que haxa unha acumulación grande de poder nunha persoa ou nun partido por razóns históricas obvias. Entón, aínda que ela houvese gañado unha maioría absoluta, tería aínda que pactar cos outros partidos, cos socialdemócratas, para pasar as leis, porque na Cámara, no Bundesrat, pode ter maioría absoluta, pero logo hai outra Cámara Alta na que non a ten. Entón, tampouco o poder é absoluto. Por eso é unha persoa axeitada en ese sentido para o gusto dos alemáns, porque pode facer pactos con todo o mundo. Nese xogo de contrapesos que históricamente, bueno, caracterizou a Europa, quen vai facer de contrapeso de Alemania no futuro inmediato? Pois a verdade é que houve un momento en que parecía que ia ser Francia, pero esa non é a impresión que temos agora, en parte porque Francia non vai ben económicamente, e iso é o que define o poder dentro de Europa, como lle vai a un país na cuestión económica. Entón, agora mesmo realmente non hai contrapeso. O que hai en Bruselas agora é unha burocracia que non ten realmente un poder
claro, preciso, ten o poder das burocracias, que non é pouco, pero non é un poder de toma de decisións, máis ben é unha amalgama que se vai acomodando ás circunstancias, e efectivamente Angela Merkel dá ideas que son as que despois se poñen en práctica, pero ela non é quen encabeza o proxecto europeo en este momento. Eu diría que agora mesmo o proxecto europeo está a deriva, non ten unha dirección clara. Ás veces oímos falar de máis Europa e ás veces de menos Europa, e os dous discursos conviven sen ninguna dificultad. Miguel Anxo Murado, como sempre, interesantísimo. Moitísimas grazas por atendernos unha noite máis. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tuco, menudo país más distinto, por muchas razones, esa posible coalición con los socialdemócratas, bueno, y esas peculiaridades a las que aludía Murado como consecuencia del pasado reciente de Alemania. Enormemente distinta, a súa cultura política é unha cultura de coalición. Na maioría dos Länder hai gobernos de coalición, e nos grandes ayuntamientos tamén. Quero decir un par de cuestións. Unha cuestión evidente que o triunfo de Merkel é extraordinario, é casi igual a Adenauer, pero, sumando os votos e os diputados, ganou a esquerda en Alemania, Xa empezamos. No. Da igual. Xa empezamos, no, da igual. No, é así. Ganou a esquerda. O sea, quero decir... Pois que se xunte a esquerda. Non se pode xuntar, ese é outro asunto. Eso que quero matizar. Quero dicir, esta mañá escoitaba eu a un elemento de la COPE que decía, claro, es que se decía que iban a empatar e non empataron, como diciendo, menuda chosca, pois claro que non empataron, ganou a esquerda. Merkel ten 311 diputados, e a esquerda ten 319. Que ocurre? Por certo, é un sistema proporcional, pero quero chamar a atención tamén dos españoles que reclaman isto da proporción absoluta tal, que co 4,9% dos votos quedas fora. Como lle pasou... 4,9. O 4,9, quedas fora. Bueno, que bueno para... El 5 pedían. Sí, el 5, sí. Non, pedían non, se pide sempre. Quero decir. E logo está o asunto dos Länder, non? Que, por certo, onte o Senado reforzou a maioría da esquerda, porque nun Länder que houve eleccións ganou a esquerda. Bueno, non me importa que gane a esquerda, sí me importa, pero non é iso que quero decir eu. En todo caso, quero matizar esta cuestión. Eu creo que Alemania ten unha cultura de coalición, que non temos nós, desafortunadamente, pero que non é posible, paradóxicamente, unha coalición porque os socialdemócratas, non sei se os verdes, néganse a gobernar co partido que se chama a esquerda, que os antigos comunistas, non? Aínda que sí gobernan con eles en Berlín, en algúns Länder, pero non a nivel federal, néganse a gobernar con eles. Creo que podo entendelo, despois da experiencia terrible da República Democrática Alemana. Por certo, Merkel é unha curiosa mezcla hoxe entereime, non o sabía, de que foi membro militante das Xuventudes Comunistas. Claro, pero como todos. Non o sabía, non o sabía. Como todos. Non, como todos non, foi dirixente, foi nada máis que dirixente de agitación e propaganda, xa se lle nota. É unha mezcla das Xuventudes Comunistas e do luteranismo, filla dun pastor protestante, non? É unha mezcla do comunismo prusiano e do luteranismo, vaya mezcla, pero bueno. En el fondo es casi lo mismo. Sí, en el fondo es casi lo mismo. Que coste unha cousa, eu aprecio bastante personalmente a Angela Merkel. Ah, sí? Sí. O sea, las distancias cortas ganan. Non estou de acordo coa súa política, non estou de acordo, pero aprecio bastante. A mí parece unha muller moi interesante, moi tenaz, que representa o millor das mulleres, creo eu, en moitas cousas. Sí, no sentido de non sei a que ven este matiz, porque se fora un home non estarías dicindo que representa o millor dos homes. De poñerse por riba dos homes, quero decir. Bueno, falando de política. A ver, Lourenzo. No, quero decir unha cousa. Estuviste brillante, tú, como tú solo. Remato cunha cuestión. Eu creo, só esa puñeta. Eu creo que Angela Merkel vai impulsar a construción de Europa. Vai a impulsar, xa está impulsando e vai a impulsar. O que pasa é que vai a impulsar desde os seus presupostos. O sea, ti estás encantado con que sucedeu onte en Alemania. Non, estou encantado. E xa veremos, en todo caso, se ten que gobernar, porque vai ter que gobernar cos socialdemócratas. Eu creo que vaticino eso. Como decía Manuel, vai ter que modificar as súas políticas.
Lourenzo? Eu non sei tanto vaticinio aquí respecto do futuro, eu non son nada pronosticador. Porque eres historiador. Pero claro, É o contrario, máis ben. Pero, sin embargo, sí me gustaría destacar dúas cousas. Unha, e aí discrepo, que non é moi habitual con Tuco, non? Merkel non pode ser europeísta, por unha razón moi simple que ti xa explicaches. Eu creo que non pode ser europeísta porque non sabe o significado que ten Europa, porque viviu do outro lado do telón de aceiro. E, efectivamente, calquera que conoce a Merkel profundamente sabe que un dos seus defectos, por eso non ganan os anti-europeístas. E outra razón é porque ela goberna Europa como goberna Alemania, pero non ten unha idea de Europa, ni siquiera que temos os españois que estábamos deste lado, ainda que estuéramos nunha dictadura, non? Eso é bastante importante, e calquera que a conoce de cerca, en términos políticos, a mí me ten insistido nesta circunstancia. Eu non a conozo, pero sí que son colegas que traballan ali, etc. E logo, en cambio, desde outro punto de vista, sí que me parece tamén moi destacable unha cousa, desde o punto de vista da diferencia de culturas políticas, de culturas en xeral. E é que Angela Merkel destaca, é dicir, as súas mans son o cartaz electoral, é unha muller que nos recorda, pero non nos recorda a Margaret Thatcher. Vai ao súper sempre que é necesario e preciso. Todos os venres fai a compra. De que nos fala iso? Nos fala dunha sociedade que non se parece en nada a nosa, onde o traballo doméstico arrendado é frecuente, onde non vemos un home nin unha muller, por moi de esquerdas que sexa, facer ese tipo de comportamentos, e onde o rei se opera na privada. Finalmente, nos fala dunha sociedade distinta. Ela atrae todo eso. Que vai facer? Eu creo que, seguramente, xa destrozou aos liberais, destrozou antes aos socialdemócratas, é dicir, fixeron eles a reforma dando idea, ademais, digamos, de hasta que punto se está acabando unha época, e agora eu creo que vai a intentar destrozar aos verdes, que son os que lle quedan, e que ademais é moi coherente que goberne con eles, porque os verdes se está bastante destrozados. Os verdes non teñen unha posición, digamos, interclasista, e ela tamén pode ser verde, efectivamente. E logo, a cuestión de por que non gobernan... Non, pero é importante o que ti plantexabas. Por que non se unen todos frente a ela? Bueno, justamente porque teñen a tradición histórica diferente da nosa. Aquí o fundamental é o caudillo, o líder, a persoa, e eles justamente, eu decía o mestre Murado, que é un auténtico mestre para estas cousas, fuxen deso, porque eles perderon unha guerra, viviron a inestabilidade e construíron a posguerra, e iso que explica a Gross Collection, é dicir, construíron a posguerra a base de poñarse todos de acordo para tirar para adiante. E esa memoria é tan potente que dura hoxe. E logo esta memoria, digamos, do outro lado do telón de aceiro. E ademais, xa está ela. É dicir, como herdanza dos hostis, dos do leste, está ela, precisamente. Entón, hablábamos de economía, de las consecuencias económicas también de esta victoria de Angela Merkel. Se apuntaba algo por parte de Julio y de Manuel. Vamos a recordar un poco cuál es el ideario económico que ha defendido en los últimos tiempos la canciller alemana. Los alemanes han sido claros. Angela Merkel y sus recetas triunfan y por lo alto. La austeridad y sobre todo la mano dura con los países del sur que no cumplen han convencido a unos votantes cada vez más desconfiados y recelosos con la Unión Europea. Si hace un año un 36% eran partidarios de una política común más centralizada, en estas elecciones el porcentaje bajó a un 26%. Merkel no se cansaba de repetirlo en campaña. Alemania sí va bien. La tasa de paro es la más baja de los últimos 20 años, un 6,8%. Su economía crece a un ritmo lento, un 0,7% del PIB, pero crece. Y aunque las exportaciones han bajado, la electricidad se ha encarecido con su política antinuclear, las infraestructuras se resienten, la austeridad impidió renovar y los salarios y los contratos son cada vez más precarios. Los minijobs se extienden incluso entre los jubilados. El suyo es un país próspero y eso es lo que han valorado los alemanes. Pero ¿qué pasa con el resto de Europa? Con más votos que hace 4 años, Merkel ha sido tajante. No hay motivos para cambiar. La primera economía de la eurozona va a seguir mandando, es decir, continúan los recortes. Los países de la zona euro, especialmente los del sur, deberán seguir ajustándose para reducir el déficit. Berlín no está dispuesta a abrir la mano. Los rescates no van a relajar sus requisitos. Y en cuanto a la política fiscal única, todo apunta a que va a seguir paralizada. Cada vez más países, incluida España, abogan en Bruselas por este sistema, que permitiría unificar los tipos de impuestos en la eurozona. Pero este paso abriría el camino a más procesos, como la emisión conjunta
herramienta de deuda, los eurobonos. Y si en algo sale beneficiada Alemania en esta crisis, es en que sus emisiones de deuda le salen casi a interés cero, gracias a la confianza que genera su país. Mezclarse con el resto supondría perder este privilegio. Pero hay más. Merkel defiende la devolución de competencias de Bruselas a cada país y es contraria al supervisor bancario único. La única esperanza está en sus socios de gobierno. Fuera del mapa político, los liberales. De haber acuerdos será con los socialdemócratas o con los verdes. Y aquí podría estirar la manga en las políticas de crecimiento y empleo. Una Alemania algo más europeizada, porque de lo que no hay duda es de que Europa va a seguir bajo la fórmula germana. Julio, me pides paso. Aquí hemos dicho varias veces de que no hay un modelo, de que la CDU alemana no tiene un modelo para toda Europa. Yo no comparto esa opinión. Yo creo que hay un modelo para toda Europa que es, digamos, transferencias entre estados, entre el presupuesto de los estados igual a cero. Ningún estado va a ayudar a nadie, salvo en ocasiones absolutamente límite, como fue el tema griego, por ejemplo, o el portugués, o incluso el español con el rescate bancario, y de forma absolutamente puntual y transitoria. Lo que es lo fundamental en ese diseño es casi lo que se está haciendo en España con las comunidades autónomas. Es decir, cada estado se tiene que financiar a sí mismo, tiene que recaudar impuestos para financiar lo que es el gasto público que hay ahí dentro, y hacer eso de una manera equilibrada. No superar el 3% o sea, lo que es el déficit en un horizonte de aquí al 18. Yo creo que sí que hay un diseño en donde los países se financia cada uno a sí mismo sin tener que pedir auxilio a los demás, y si lo pide, mal asunto, y con una moneda única y un espacio de circulación de mercancías. En el fondo, digamos, lo que es la contradicción en la que está incurriendo Alemania es una cosa muy sencilla. Dice, cuando en España en el año 85 había una moneda y había un presupuesto y una libertad de circulación de factores, es decir, se movía tanto el capital como el trabajo dentro de lo que era el perímetro español, y eso era una nación. Hoy no, hoy tenemos un presupuesto que va país por país y que tiende a estar equilibrado, con una moneda que es continental y una circulación del capital y de la mano de obra que es también continental. Y eso, digamos, en algunos casos concretos es contradictorio. ¿Y la unión bancaria? La unión bancaria iría a europeizar la gestión de los bancos. Y a mí me da la sensación de que eso va ya, va ya una parte, que sería la parte de la supervisión que se encargaría el Banco Central Europeo. Ahora, dentro del paquete de la unión bancaria va también un fondo de garantía, que tendría que ser para toda Europa, y ahí los alemanes han dicho de momento quieto parado. Lo que no quieren los alemanes bajo ningún concepto es que su presupuesto o sus ahorradores acaben financiando el mayor gasto que pueda haber en algún otro país. Bueno, esa es una línea roja intocable. Sí. Eu por un día prefiro falar de política en economía para darlle en parte a razón a Tuco. Vamos a ver, o domingo no Parlamento alemán había unha maioría de dereita, estable, que gobernaba con maioría absoluta. Hoxe hai unha maioría da esquerda no Parlamento. O que se ten producido unha concentración de voto no entorno da CDU, de Merkel, que lle loba, Merkel aumenta 8 puntos ao seu partido porque os liberais baixan 10. Por lo tanto, teñen menos votos, teñen menos diputados. Que foi o que lle pasou ao Bloque do Bipartito. Espera, de aí... Pero, Fernanda, es que de aí hai moitas lecturas para a política española. Claro. Segunda idea, aí hai unha maioría de diputados da esquerda que se puxeran de acordo, o presidente sería Steinbrück. Por que non o fan? Pois non o fan pola fobia que ten a SPD de chegar a un pacto con Delinque, que son, en parte, os comunistas do oeste e na outra parte, como ben sabes ti, La Fontaine, os socialdemócratas da esquerda e sindicalistas que romperon o partido. Pero unha parte pequena. Sí, unha parte pequena, porque ten menos votos na República Federal que na República Democrática. Pero hai unha maioría da esquerda que non se pon de acordo para gobernar, que eso tamén... Entón, ata que a socialdemocracia e a esquerda, en España Izquierda Unida,
no caso do noso país, os nacionalistas de esquerda se poñan de acordo, vai a seguir gobernando a dereita. Claro, yo lanzaba antes una pregunta durante el vídeo, que es que si finalmente se produce esa coalición entre Angela Merkel y los socialdemócratas, el discurso de la socialdemocracia española va a empezar a tambalearse. Claro, déixame que le mate con este punto. O partido fundamental na formulación política e de ideas da socialdemocracia en Europa é a SPD alemana. Naceu aí aos partidos de esquerda. É unha referencia absoluta. Cal é o pecado que a SPD cometeu que está arrastrando a esquerda nese momento? É o pecado Schroeder do ano 2000, cando introduce a senda 2010 e aparecen os mini-jobs, o deterioro do estado do benestar, a reducción salarial para potenciar a industria do país. E logo cometen o segundo erro, que entrar en goberno de coalición con Merkel, para facer a política de Merkel. O Partido Socialdemócrata se afunde electoralmente, non nestas, sino nas anteriores eleccións, logo de estar compartindo con Steinbrück de ministro de Facenda no goberno de Merkel. Que ten paralelismos co que aconteceu aquí co Partido Socialista. Existe gran probabilidade de que esa gran coalición se repita, pero como se repita, significa a morte la socialdemocracia europea. Miguel, me pedías tu paso. Yo, de verdad, que es un tema que quiero reconocer, o decir públicamente, que tampoco estoy muy familiarizado o que conozca mucho en profundidad la política alemana. Por eso también es verdad que aquí estoy aprendiendo bastante de todo lo que decís vosotros. Lo primero que he aprendido, que estaba equivocadísimo, era que ganó la izquierda. Acabo de entrar aquí, yo pensé que había ganado Merkel, las elecciones casi por mayoría, hoy aquí me entero que hay otra lectura que ganó la izquierda. Y quizá basándose... Hay que sumar. Sí, no, por eso sí, hay que sumar, por supuesto, hay que sumar, pero yo creo que estáis aplicando ahí un voto, el de los verdes, ¿no? Que lo ponéis que es un voto de izquierda. Sí, el verde alemán no es como el verde en España, ¿eh? En España, ¿cómo se llama eso? La teoría de la sandía, verde por fuera, rojo por dentro. En Alemania eso no ocurre, De hecho, Merkel es una mujer que ya hemos visto que se puede soltar a la energía nuclear, etcétera, con lo cual no podemos unir o identificar los verdes alemanes con los verdes españoles. Y yo, digo, conozco poco, no es un tema en lo que yo haya profundizado, creo que a lo mejor puede haber ese gobierno, ¿no? Los verdes con Merkel. Puede. Bueno, pero si y además porque no son tan distantes, Por eso estoy diciendo que me llama la atención que hasta hoy, por todo lo que leí a lo largo del día, que tampoco tuve mucho tiempo, era que había ganado Merkel, que había ganado la derecha, y hoy aquí me entero de lo contraro. Pero bueno, son interpretaciones de los hechos, pero yo... No, claro que ganó Merkel y ganó la derecha. Bueno, menos mal. Pero el número de... No, dijiste realmente, ganó la izquierda, porque ya pusiste que los verdes eran de izquierda. Son de izquierdas en Alemania. No, en Alemania no. En Alemania no. En Alemania los verdes tienen otro punto de vista. Ni un solo gobierno en un Länder. No te enfades conmigo. No me enfado, soy vehemente. Pero mira una cosa, no hay un solo gobierno de ningún Länder de la derecha con los verdes. Ninguno. Pero sin embargo... A lo mejor no, ninguno, perdona. Sin embargo, hay muchos gobiernos de la izquierda y de los verdes en Alemania y en los Länder. Espera, y ha habido gobiernos federales, del SPD y los verdes. Por lo tanto, y otra cosa que los verdes se sitúan en el espacio de la izquierda, que pueden gobernar con Merkel, y tanto que pueden, también en el SPD. Que esto además también te va a molestar, entonces a veces me lo paso bien cuando te lo ves así, te sales esta cosa, este ímpetu. Hablabais de que Merkel es la primera que ha ganado en una crisis. Yo lo que fijo ganó antes. Bueno, vamos, no te anticipes, no te adelantes a los acontecimientos, porque mira, vamos a hablar de esto. Que a veces la gente, las encuestas, las personas, Miguel, los coloquios van por un lado y la realidad social y las personas que son más exactas van por otro. Precisamente tenemos a Marina Chiavegato preparadísima para abordar esta cuestión, precisamente de la singularidad que supone que Merkel haya reforzado, ampliado su respaldo popular en plena crisis económica, aunque ya hemos reconocido que en Alemania la crisis tiene otros componentes, y hablaremos también de Feijóo, que efectivamente es uno de los presidentes, de los políticos que en plena crisis económica no solamente revalida su mayoría, sino que la refuerza. Empezamos por Europa, por ese tsunami que ha barrido a muchísimos presidentes de gobierno en plena crisis económica. Marina, cuéntanos. Pues Fernanda, por Europa, y exactamente por abril del año 2009, cuando el presidente checo se convirtió en el primer líder barrido por la poderosa crisis económica. Unos meses más tarde, Papandreou tomaba el poder en Grecia, aunque solo duró 2 años y dio paso a un ejecutivo
ejecutivo tecnócrata liderado por Lucas Papademos. El siguiente gobierno en caer fue el de Gordon Brown en Reino Unido, pero también el de Turquía. En el año 2010, Bélgica vivió un episodio que pasará a la historia. Los socialistas ganaron las elecciones, pero la imposibilidad para formar gobierno mantuvo al país con un ejecutivo en funciones que duró casi 2 años. En Finlandia hubo 2 elecciones en menos de un año y en las últimas la extrema derecha fue la tercera fuerza más votada. El auge de los conservadores empezó con el cambio de gobierno en Eslovaquia, se le siguió Irlanda, Portugal y Dinamarca. A finales del 2011 cayó Berlusconi y aquí en España Mariano Rajoy se hizo con el gobierno. Cambio también de gobierno en Rumanía y en Francia con la victoria de Hollande. En total, Fernanda, son 20 los gobiernos europeos que no resistieron a la crisis, incluido por supuesto el español. Pues ni más ni menos, 20 gobiernos que cambiaron de signo como consecuencia de la crisis económica, pero Miguel se anticipaba a lo que nosotros teníamos perfectamente previsto, que era... No, es casi... Bueno, tampoco te pases, no se ha arrebatado el programa, pero efectivamente queríamos reflexionar sobre el hecho de que, bueno, estos cambios en los gobiernos como consecuencia de la crisis no han afectado de una forma tan evidente, tan contundente, tan generalizada a las comunidades autónomas. Cuéntanos, Marina. Es que parece que según los ciudadanos la culpa la tiene el Estado y no las comunidades autónomas, porque durante estos años muchas han renovado mandato. Empezamos por Galicia y por Alberto Núñez Feijóo, que como decías tú salió reforzado en las anteriores elecciones. En Andalucía, Griñán, que ahora va a ser sustituido por Susana Díez, y en Castilla y León, Juan Vicente Herrera lleva en el poder desde el año 2001. En La Rioja, Pedro Sanz sigue al mando desde 1995, el mismo año en el que ganó por primera vez las elecciones en Murcia Ramón Luis Valcárcel, que sigue al mando de la comunidad. A esto vamos a sumar Valencia y Madrid, que aunque hayan cambiado de candidatos, el mismo partido, el Partido Popular, sigue gobernando y no se ha visto afectado por el fantasma de la crisis. Fernanda. Gracias, Marina. El comportamiento de los ciudadanos, que por supuesto son soberanos, pero que a veces, bueno, pues toman decisiones particulares. Tamén. Nos Länder alemanes, por exemplo, nas eleccións que se celebraron, non recordo que Länder foi, Gesell, o domingo, ganou a esquerda que gobernaba, sair reforzada, quero decir, que nos gobernos regionales ou de comunidades autónomas ou nos Länder parece que o fenómeno menos xeneralizado, pero é indiscutible que Núñez Feijóo ganou as eleccións e reforzou a súa maioría nunha situación de crisis. Non é comparable a Merkel, non? No. Miguel non quería comparar, pero non é comparable. A ver, espera, tenía Manuel. Me parece mejor Feijóo. Las políticas más sociales. Perdón, estoy un poco confundido. No lo sabemos, Porque hablar de izquierda y derecha en Alemania bajo el paraguas de Merkel es un poco complicado. Probablemente, vamos a ver, Merkel tiene sus virtudes, tú decías, es el triunfo de la voluntad, ¿no? Aparentemente un poco aburrida y gris, pero contumaz, es una pisonadora. Pero probablemente alguien que fue responsable de propaganda en las juventudes comunistas, en la RDA, sabe más que nadie del fin de las ideologías. Más que nadie. Incluso más que Fernández de la Mora. Sí. Entonces, ¿qué ha hecho Merkel? Primero, se habla de que tiene una visión de Europa. Merkel gobierna sobre todo pensando en Alemania y en que los alemanes no paguen el precio del desorden. Y si defiende el euro es porque defiende la economía de los inversores alemanes. Pero es alguien a la que el SPD la ha acusado de plagiarle el programa. Es alguien que ha invertido muchísimo en el estado del bienestar y en servicios sociales en los últimos años. Es alguien que prohíbe la energía atómica. Es una especie de Saturno que devora a todo el que se coaliga con ella, ¿no? Entonces, este es el auténtico problema. La coalición con el SPD se da por hecha ya esta tarde. No aprenden. El SPD, el SPD. No aprenden. Esto es que se lo va a devorar, como acabó con los liberales, y
¿No aprenden o son patriotas? No, pero es que fíjate bajo qué argumento... ¿Sabes qué dijo Merkel? Esa pregunta, amigos. Tuco, ¿sabes qué dijo Merkel esta tarde? Si el SPD no colabora, son irresponsables. El argumento alemán por excelencia. Está escogido. Sí. Primero cuenta el país, luego el partido. Claro. Y bajo esa lógica, al revés que aquí. Primero cuenta el país, luego el partido, la CDU cada vez es más partido, más grande y se adueña de todo, y el resto de los partidos quedan fagocitados. Entonces, me parece que es una mujer evidentemente muy hábil, muy inteligente y que pone el pragmatismo por encima de todo. Entonces, a mí me parece que hablar de izquierdas y derechas en ese contexto, cuando ella se chupa el programa del SPD, lo hace suyo, etcétera, es muy problemático. Lo único claro es que quiere gobernar. Tenemos que hacer una pausa de publicidad. Te escucho antes, Julio, una cosa simplemente, decías El triunfo de la voluntad, que era el título de la película de Leni Riefenstahl. Efectivamente. Julio, decías. Brevemente, por favor. Sí, simplemente dos cosas. La primera es que, hasta donde llega mi conocimiento sobre la Alemania, es impensable, es inconcebible un gobierno en la República Federal, bueno, que no contenga al partido más votado. Claro. Es decir, eso puede ser, digamos, contemplado en el sur de Europa en algún sitio, por ejemplo, en muchos de España. Aquí habitualmente, claro. Es decir, no es posible. O sea, gobierna el partido más votado. Con los apoyos que necesite, pero el partido más votado tiene que gobernar. Los liberales cambiaron un gobierno en los años 70 u 80, no recuerdo bien. Estamos hablando de ahora, tú, coño. No, pero sí es posible. Sí. Los liberales... No. Ahí al lado. Ahí al lado. Bueno, los liberales cambiaron un gobierno, no recuerdo ahora si de socialistas a democristianos o de democristianos a socialistas, cambiando los apoyos. A ver. O sea, no gobernaba el partido más votado o no gobernó a partir de eso, no recuerdo bien. Bueno, Julio, acaba tu argumento que no estamos y lo que es, digamos, lo que sería el segundo, la segunda cosa. Bueno, ya con la interrupción se me fue el santo. Bueno, pues déjame que vamos a hacer una pequeña pausa porque quería acabar el programa hablando algo de Feijóo, porque ya tenemos mes, no fecha exacta, pero sí mes para el debate del Estado de la Autonomía y una previsión de algún brote verde también aquí en nuestro país, en Galicia. A la vuelta de publicidad.